pedirles que me gustaría que esta fuera una sesión donde participemos mucho, donde estemos sintiéndonos conectados. Voy a pedirles, además de que vamos a hacer algunas preguntas interactivas para saber qué piensan de lo que estoy diciendo, de lo que estoy compartiendo, quiero además que ustedes estén bien atentos a su chat para enviarnos algunas ideas de lo que piensan, lo que creen. Como decía bien Guillermina, y aprovecho para dar las gracias a la Fundación por apostar por la paz con este tipo de diálogos. Quiero que, por favor, en su chat envíen preguntas, muchas preguntas, comentarios de lo que estamos conversando, dialogando con ustedes. Entonces, estén atentos porque además vamos a estar viendo qué estados de la República están participando y qué estado de la República Mexicana participa más activamente. Sabemos que hay más de 1,000 personas conectadas actualmente en el Zoom, entonces queremos saber qué estados de la República están conectados. Entonces, ayúdenos haciendo preguntas, enviando su estado. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Envíen por favor en el chat el estado de la República desde donde nos están viendo. A ver, entonces por favor, si mandan su estado, háganlo una vez, ¿no? No se vale dos. Para saber qué estados de la República estamos presentes hoy dialogando por la paz. Entonces, si lo van mandando, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué les parece si mientras van mandando, espero que no saturemos el chat, pero vamos a empezar con un abrebocas, como dirían los colombianos, un aperitivo de lo rico que es el tema que vamos a conversar hoy. Y fíjense la belleza del tema que vamos a hablar hoy. Nadie en este mundo, nadie, nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si las personas aprendemos a odiar, también podemos aprender a amar. Así como nos enseñaron a odiar, podemos aprender a amar. Y dice Nelson Mandela, de quien viene esta frase tan bonita, el amor llega más naturalmente al corazón humano que es su contrario. Fíjense qué bonita frase. Esto va a ser como el abrebocas para todo el tema de diálogos por la paz. Si no pensamos que la paz es posible, ahorita estamos bombardeados de violencia, como vamos a ver en la presentación, pero si no pensamos que la paz es posible, no tendremos una predisposición a vivir en paz. Entonces, Mandela con esta frase nos ayuda a, a entender que así como aprendemos a violentarnos y violentar a otros, podemos desaprender para aprender a amarnos, a cooperar, a vivir en paz. Yo quisiera pedirle a Alex que me ayude, por favor, con la primera pregunta para ver cómo estamos calentando motores, para saber quiénes de ustedes han participado anteriormente en una conferencia o taller sobre construcción de paz, para saber quién ha reflexionado en estos temas de paz y violencia antes. Entonces, Alex, por favor, ¿cuánto tiempo tenemos para responderla? Perdón, tenemos 1 minuto para poder realizar la respuesta. Tenemos un nivel de participación muy importante porque ya vamos en el 60% de las participaciones y todavía vamos a dejarlo abierto algunos segundos para que nos puedan ayudar con su respuesta. Perfecto. Entonces, por favor, mándenos su respuesta, participen para ver y saber cómo estamos. ¿Quién ha tomado anteriormente un taller, un curso, una conferencia sobre construcción de paz, sobre violencia? A ver, vamos a ver. Y por favor, si sienten que mi lenguaje es muy avanzado, que digo palabras domingue, mándenme también un chat diciéndole, maestra, bájele, ¿no? Explíquelo. Entonces, bueno, a ver cómo vamos, Alex.
Sí, en este momento voy a compartir los resultados. Estos son. Fíjense, los resultados que arrojó 82% de los participantes, la gran mayoría, no ha tomado ningún curso, taller sobre construcción de paz. Y después nos preguntamos por qué México es un país que vive con violencia. Yo creo que ahí empieza a estar la respuesta. ¿Por qué no vivimos en paz y vivimos con tanta violencia? Bueno, quizá nos falta hablar de paz. Por eso es que yo quiero abrir mi conversatorio, mi diálogo con ustedes hoy hablando de paz. Tenemos que hablar de paz, tenemos que estudiar para la paz, tenemos que formarnos para la paz, porque para la violencia nos forman todo el día, desde las series de televisión, los anuncios en la tele, eh, todo es propenso a la violencia y muy poco tenemos para la paz. Fíjense, este 82% es realmente alarmante, ¿no? Nos dice, uy, muy poquitos de nosotros hemos estado relacionados de alguna u otra forma con la reflexión de la paz. Entonces, fíjense entonces, a raíz precisamente de todo este movimiento por construir la paz, porque la paz no es gratis. Fíjense, no nacemos, como dice Mandela, ni violentos, ni en paz. Alguien nos hace violentos o nos hace más propensos a vivir en paz y resolver nuestros conflictos de forma positiva. Un grupo de maestros, de psicólogos, de psiquiatras, de sociólogos se reunieron en Sevilla en el año 1999 y concluyeron, después de muchos estudios y mucho diálogo, fíjense, en esta frase concluyeron: si partimos que tanto la paz como la violencia no son inherentes, no son propios del ser humano, sino que se construyen eh, a partir de procesos culturales, la cultura. La educación para la paz entonces cobra eminente vigencia, ya que las actitudes para la paz o para la violencia se aprenden, pero también aquí la positivo, se desaprenden. Quizá ahora nos toca un proceso, fíjense qué interesante, de desaprender la violencia, como nos han dicho, de resolver nuestros conflictos. Si te pegan, pégale más fuerte. Si te gritan, grita más fuerte. Yo estaba asustada el otro día que oí que apenas 2021 en México se salió una ley que se llama la ley chancla. ¿Alguien ha oído de la ley chancla? Increíble que en un país que se presume moderno estemos hablando de una ley contra la ley chancla, se llama. ¿Por qué? Porque hasta hace unos meses era normal pegarles a nuestros hijos. Quizá a ustedes les tocó, a mí me tocó. Un chanclazo, un manotazo para educarlos. Fíjense, en 2021, creo que esto fue, sí, hace unos meses, la ley chancla, donde ahora se castiga a quien abuse física, verbal, de un niño, una niña, para sancionar. ¿Se dan cuenta? Estamos más propensos a la violencia que a la paz, entonces hay que hacer algo. Fíjense lo que encontré, que yo creo que refleja muy bien, y por favor vayan mandando sus preguntas, sus comentarios al chat. Tengan la seguridad que el equipo de la fundación lo va a recoger y al final vamos a tener un buen espacio para contestar contestar preguntas y conversar. Entonces vamos a abrir un buen espacio para estar comunicándolos. Entonces, vayan mandando sus preguntas o reserven sus preguntas y en el momento que yo les diga mándenlas, están bienvenidos. Fíjense la maravilla de ilustración que encontré. ¿Cómo no queremos violencia si los niños, desde niños, estamos haciendo lo que vemos y decimos lo que oímos? Y yo creo que esta ilustración refleja muy bien lo que nos está pasando.
Y a nuestros papás también les enseñaron así, les enseñaron a resolver de forma violenta y no pacífica los conflictos. Yo sé que algunos de ustedes ya son papás, muy jóvenes, eh, pero pongamos atención, cómo nuestro lenguaje puede estar generando más violencia en las personas que apenas están formándose para la paz o para la violencia. ¿Se dan cuenta? Es bien preocupante. Después nos preguntan, ¿por qué nuestros hijos me salió tan enojón? ¿Por qué me salió este tan gritón? Pues claro, porque está viendo desde la casa, el lugar que se supone ser el más eh, seguro, está viviendo distintas formas de violencia y muchas veces ni siquiera es física, que le peguen, pero como reproducen la educación. Hay muchas formas en el lenguaje, en cómo hablamos, como decimos las cosas que generan violencia. Decirle chaparrito, decirle gordita, decirle calladita te ves más bonita, así palabritas que pensamos que son inocentes, pero que marcan a los niños y las niñas, que los han marcado quizá ustedes y quizá ustedes están marcando a sus hijos, sus hermanitos, etcétera. Entonces, reflexionemos mucho de que estamos, quizá esta otra lámina nos ayude, estamos cargados, 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 cargados de violencias y muy pocos tenemos estos paraguas que nos protegen, ¿no? Muy, muy pocos. Entonces nos toca la paz, no es gratuita, no es innata, tenemos que aprender a vivir en paz y desaprender la violencia. Y eso nos corresponde a todos y no está fácil. Eh, Hay otro gran problema, que todo mundo habla de paz, ¿no? Y aquí quizá yo pondría la segunda pregunta, Alex, y para nada más ver qué tanto relacionamos la paz y la violencia. La segunda pregunta, Alex, si me ayudas, que dice, ¿consideras que la violencia, fíjense, es natural y normal en la sociedad antes de entrar en paz? ¿Ustedes consideran que la violencia es normal, natural en la sociedad, sí o no? En este momento estamos colocando la pregunta para que nos puedan ayudar a responderla. Afortunadamente tenemos un buen nivel, pedimos que lo puedan compartir lo más pronto posible antes de que cerremos la votación. Y adelanto un poquito, nada más que nuestras votaciones están abiertas únicamente durante 1 minuto con 15 segundos para que podamos dar agilidad al proceso de la videoconferencia. Por eso apúrense, 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 para que realmente su participación esté ahí y refleje. Entonces, para hablar de paz, tenemos que hablar de violencia. Entonces, vamos a ver qué resultados hay. A ver, ¿consideras que la violencia es natural y normal en la sociedad? Unos dicen que sí, otros, la mayoría, dice que no. Muy bien, entonces esto refleja muy bien lo que dijimos hace rato. Tanto la violencia como la paz no son innatas, naturales, normales, sino que las construimos nosotros. Socialmente se construye porque lo normalizamos, lo permitimos, lo toleramos. Las sociedades que han decidido, fíjense, que se han educado, que han apostado por la paz, han dicho que la violencia es intolerable, que no se debe permitir de ninguna de sus formas y tiene que ser fuertemente sancionada. No esperan hasta el 2001 a emitir la ley chancla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto habla de México, de cuánto nos falta todavía. Pero que ya vamos avanzando, ya hay unas generaciones, y ustedes son la generación con la que yo más apuesto, que estamos ya pensando que podemos vivir distinto. Y fíjense, todo el mundo habla de paz, pero muy poco sabemos qué es la paz.
Y la paz generalmente la tenemos asociada con la violencia. Entonces, si no me pegan, si no me gritan, si no hay guerra, si no hay sangre, entonces vivo en paz. Esa es una visión como refleja muy bien este cuadrito de esta baja calidad de paz, ¿no? Ahí ciertamente no está en peligro mi vida, pero no estoy desarrollándome, fíjense, hasta arriba, hasta donde está el signo de más, mi pleno potencial. Una sociedad que vive en paz es aquel donde todos y cada uno de sus integrantes son importantes, cuentan, y todos y cada uno de los que están ahí tienen el derecho y la posibilidad, no solamente el derecho porque puede quedar en letra muerta, tienen la oportunidad de desarrollar su pleno potencial. Si quieren ser maestros, son maestros. Si quieren ser arquitectos, son arquitectos. Si quieren ir a la escuela, van a la escuela. Si quieren, viven sin discriminación. Ahí está todo lo que son la suma de acciones, no la disminución de acciones. No que no te maten, que no te torturen, que no te lastimen, sino que tengas escuela, tengas trabajo, tengas acceso a oportunidades deportivas, a la salud, etc. Los países que tienen los índices más altos de paz son aquellos que han apostado por disminuir la violencia, ciertamente, castigarla y apostar más por la paz. Eh, ahora, se dice muy fácil, yo sé, parece muy fácil, y es difícil. Las sociedades les ha costado muchos años, pero oigan, si hay sociedades que lo han podido hacer, ¿por qué México no tenemos derecho a vivir en paz? ¿Por qué tenemos que vivir con miedo? ¿Por qué tenemos que ver que muchas mujeres son violentadas todos los días cuando van al trabajo o en la escuela? ¿Por qué los muchachos no tienen oportunidad de entrar a las escuelas? ¿Por qué no tenemos trabajos dignos? Todo esto tenemos que preguntárnoslo. Y tenemos que empezar, uno, a entender el contexto que no lo está permitiendo, y dos, son dos elementos principales: contexto, ¿qué está impidiendo que podamos desarrollarlo? Y dos, yo, individualmente, ¿qué estoy haciendo para que, a pesar de la violencia que pueda estarse viviendo, de los conflictos que se presentan de forma natural, yo decido eh, construir para la paz, para mí y para mi entorno, y contribuir también para que mi país viva mejor y en paz? Bueno, aquí yo encontré una lámina que yo creo que ilumina muy bien lo que quiero decir. La opción para la paz depende, como dije, de estos dos factores: que tengamos un Estado, un gobierno, una escuela, una familia, un contexto que favorezca que vivamos en paz. Pero aunque eso no existiera, también hay otro factor importante: una decisión personal de vivir en paz y de educarme para la paz. Y aquí encontré esta iluminación que lo refleja muy bien. Y le pregunta un maestro a un estudiante a su maestro: ¿qué significa trabajar en uno mismo? Y fíjense la belleza que le contesta un sabio: es dejar de esperar que los otros cambien. Siempre tenemos excusas para no empezar a eh, construirnos para la paz. Es que el otro es violento, es que tengo que defenderme. Es dejar que los demás cambien para empezar a cambiar yo. A ver, la paz no es gratuita, no es innata, no es natural, hay que trabajar para la paz. Entonces hay que educarnos para la paz. Entonces es empezar yo como individuo a decir: a ver, ¿cómo me puedo evitar comunicar de forma violenta?
de romper este ciclo de que yo vi a mi papá cómo le gritaba a mi mamá o a mis hermanos mayores cómo me lastimaban a mí. Entonces, reflexionar que quizá yo inconscientemente, porque estoy reproduciendo lo que vi, rompo esas formas, reflexiono y digo, no, no, yo no quiero ser igual que ellos, no, yo quiero comunicarme de forma no violenta, yo quiero comunicarme de forma efectiva, yo quiero comunicarme de forma que cambie el entendimiento de las dos partes. Entonces, para eso no va a ser gratuito. Yo aquí también preguntaría, y ya vi que muy pocos de ustedes han tenido cursos de paz o talleres de paz, pero realmente ¿cuántos de nosotros hemos tenido en la escuela cursos de comunicación efectiva y no violenta? No, nos han enseñado otras miles de cosas, pero no nos han preparado para comunicarnos de forma no violenta, de forma asertiva. Hay que aprenderlo. Y esto es un poco lo que esta lámina nos dice. ¿Tú cómo te estás preparando para construir la paz? Entonces, te estás aprendiendo y eso es lo que vamos a trabajar hoy durante esta conferencia juntos y juntas. Herramientas para dialogar, para comunicarnos de forma que contribuyamos de una forma individual a colectivo a construir la paz. Entonces, dejar de esperar que el gobierno cambie, que el otro cambie, que mi mamá cambie, empezar yo a construirme de forma pacífica, a desaprender la violencia que me ha caído por todos lados para aprender la paz. Se dice muy fácil, pero es bien difícil porque implica esta reflexión de decir, a ver, ¿qué estaré reproduciendo? Este lenguaje violento de utilizar, por ejemplo, el color negro para, de forma despectiva, o la palabra indio para desvalorizar o estereotipar, o esto del calladita te ves más bonito. Entonces, ¿cómo empiezo yo a cambiar para que cambien los demás? Y para esto hay muchas y distintas habilidades y técnicas que yo espero que esta charla, este diálogo, los invite a ustedes a buscar más, a buscar información. Esta charla sobre todo va a ser mucho de cómo mejoramos nuestro diálogo con los otros y otros para comunicarnos de forma no violenta y efectiva, cómo establecer diálogos para construir la paz, eh, reconociendo la importancia de trabajar con el otro y la otra. Y para eso tengo que estar consciente de todos los poderes que necesito para poder hacerlo. No es gratis, no es natural, no es innato, tengo que aprender. Entonces, para realmente establecer una comunicación efectiva y no violenta, tengo que, uno, y esta imagen también que comparto con ustedes es muy fuerte, pero muy importante. Tengo que empezar a manejar mis emociones. Algo que he descubierto aquí viviendo en Suecia, en Escandinavia, es que a los niños desde chiquitos, fíjense la diferencia en educarnos para la paz a educarnos para el conflicto. Los niños desde chiquitos, este 80% que sacamos nosotros que no hemos llevado los mexicanos cursos, los jóvenes mexicanos cursos de educación para la paz, aquí en los países escandinavos sería al revés, ¿no? Más bien un 20% serían los que no, porque aquí desde chiquitos les dan clases para comunicarse mejor, para manejar mejor sus emociones, les dan desde los primeros años cursos de educación emocional. ¿Cómo queremos vivir en paz si no sabemos, uno, reconocer nuestras emociones y dos, manejarlas de forma en que no sean violentas, sino que sean liberadoras, que pueda yo decir lo que pienso sin herir al otro y sin lastimarme? Esta Firmina yo creo que refleja muy bien lo que nos está pasando y les pido a ustedes que reflexionemos. ¿Cuántos de ustedes no se sienten mal
cansados, que tienen están constreñidos, que están todo el tiempo cansados, que sienten un peso en los hombros. ¿Cuántos de nosotros, precisamente como no sabemos manejar nuestras emociones, las cargamos con nosotros? Por miedo a hablarlas, porque no sabemos cómo comunicarnos, ¿cuántos de nosotros no nos las callamos o simplemente medio decimos, pero no decimos todo? Entonces, eso lo único que va haciendo es lo que esta ilustración muestra muy bellamente. Nos va enfermando, nos va desgastando. Y lo peor de todo, como muestra la última, es que al final estamos guardando emociones porque no las sabemos sacar, que al final, ¡pum!, salen, pero de forma negativa. Además de que a mí ya me enfermaron, me lastimaron, eh, pueden salir agresivas con el otro y la otra. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sanamos cuando le decimos al otro, a la otra, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, fracasado, eh, 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 no sé, hay muchas, mándenme algunas por el chat, algunas, y manden el estado para saber qué estados están más conectados. Alguna palabra, algún dicho que le hemos dicho que estamos tan encabronados, tan enojados, que se nos sale y luego decimos, pucha, y decimos, ¿cómo pude decir eso? Claro, lo llevaba cargando tanta cosa que nubló mi razón. Entonces, a ver, mándennos algunas ideas y a ver si Alex, Ebda, nos pueden compartir algún dicho, fracasado. ¿Cómo quitas después esta palabra? No sé, Alex, ¿Sí? ¿sí? Sí, en este momento estamos recibiendo las participaciones de nuestros asistentes, nuestras y nuestros asistentes, y las palabras que han utilizado son tonto, bueno para nada, mantenido, inútil, no sirves, te odio, mediocre, él es mejor que tú, lento, bruto, ¿Se dan cuenta? bobo, perezoso, no sabes hacer nada, Ujú, ya ujú. estoy harto de ti. Se dan cuenta lo fuerte, y hay más, Alex, estamos acá conectados más de 1000 personas, se dan cuenta. ¿Cómo borras en alguien mediocre? ¿No? Decirle a tu padre, a tu madre, a un niño esa palabra. Y esa palabra la oíste de algún lado, quizá te la dijeron a ti, ¿no? Entonces, una de las grandes herramientas que les pido que la pongan ahí como una posibilidad para construirse ustedes en paz y no esperar que los demás cambien, sino empezar a cambiar ustedes, es aprender a manejar nuestras emociones. No es fácil, pero hay muchas herramientas. Yo al final, y con la fundación, voy a dejar muchas herramientas, muchos materiales, unos sencillos y unos más difíciles para quien quiera profundizar en esto. Nos hace mejores personas. Y no solamente con los demás, con nosotros mismos. ¿Para qué ir cargando por el mundo odios, resentimientos, ¿no? Sientan sus hombros ahorita, ¿no? De que no nos han enseñado. Y además, que les comparto esta otra filmina. Alguien que quiero mucho me dijo una vez, órganos, ¿no? Ojos que no lloran, perdón, órgano que lo resiente, ¿no? Si estoy enojado y no lo saco de forma constructiva, mi hígado, mi bilis, ¿no? El corazón cuando estoy muy estresado, la obsesión, la tristeza, el pulmón, todo esto no es que yo lo suponga, hay estudios. Ustedes, fíjense, hagan la prueba. Cuando ustedes están muy enojados, se calientan y es una reacción química. Por eso hay que aprender a manejar las emociones. Una reacción química. Cuando yo me enojo por una injusticia, porque me dijo pendejo, porque me dijo mediocre, porque me dijo fracasada, por lo que sea, yo me caliento y suben la temperatura de su cuerpo. ¿Sí? Cuando tienes miedo,
porque estás por la calle caminando, saliendo del trabajo y te persiguen, o a las mujeres que nos acosan en el transporte público. Miedo, te baja la temperatura, te enfrías. Entonces, las emociones son reacciones químicas que hay que aprenderlas a detectar para canalizarlas de forma positiva. Y de esto hay muchos materiales que hay que aprender. Por ejemplo, la respiración parece sencillo, pero no es. ¿Cuántos de nosotros sabemos respirar realmente? Respirar, por ejemplo, si me estoy calentando en una conversación, calentando porque está diciendo sí, chistes misógenos, misóginos, por ejemplo, calladita te ves más bonita, tú no sabes lo que dices. Si sigo en una conversación así, ¿qué va a pasar? En algún momento le recuerdo a su mamacita, ¿cierto? Entonces, va escalando lo caliente de las dos partes hasta que chocan y se genera violencia. Entonces, de una conversación que pudo ser sobre diferencias, porque todos y cada uno de nosotros somos y seremos siempre diferentes, ahí está la fuente del conflicto, nunca veremos igual lo mismo, porque somos diferentes. Ahí es donde viene el choque y de algo que pudo haber sido muy pequeño por no sabernos manejar de forma constructiva, escala, escala hasta que choca y genera más violencia que, como dijimos, palabras que no sanan y no se pueden curar con un simple, lo siento mucho, estaba caliente y no sabía qué decía, ¿no? O tenía miedo y me salió, ¿no? Entonces, los invito y las invito a irnos preparando para la paz. Como bien dijo Guille, si no queremos la guerra, si no queremos más violencia, tenemos que prepararnos para la paz. Tenemos que prepararnos para manejar nuestras emociones, tenemos que prepararnos para comunicarnos de mejor forma, no violenta y más efectiva. Entonces, fíjense, es un trabajo bien, bien difícil. Y aquí empiezan algunas de las herramientas que quiero compartir con ustedes y que por favor vayan mandando preguntas, comentarios y les digo, al final vamos a tener oportunidad de dialogar más. Pero déjenme darles algunas ideas de cómo yo pienso que podemos seguir no esperando, como decía el maestro, que cambien los demás, sino empezando a cambiar nosotros para que entonces cambie nuestra relación con los demás. Entonces, el primer punto que yo vería después de la educación emocional sería cómo empiezo yo a enfrentar los conflictos. ¿Cómo empiezo yo a manejar, a transformar los conflictos que, ¿saben qué? Son inevitables, son parte de nuestra vida cotidiana. Del día que nacemos hasta el día que nos vayan a enterrar, vamos a tener conflictos. Entonces, si vamos a tener conflictos toda nuestra vida, nos guste o no nos guste, tenemos que aprender a vivir con ellos. Pueden, y acá tengo una ilustración preciosa que quiero compartir y les comparto que quien quiere esta presentación se las doy con todos los materiales que voy a ir hablando. Pero fíjense, los conflictos siempre nos van a caer, siempre. ¿Por qué? Porque lo que dijimos, vivimos miles y miles de personas que somos diferentes. Y que recuerden, esto es oro molido que les estoy dando. El conflicto no está en la realidad objetiva, no está en la supuesta realidad allá afuera, está en nuestra mente, está como nosotros vemos lo que está pasando. Entonces, nosotros con las herramientas, con nuestra percepción, visión de lo que está pasando, decidimos si eso nos arruina y nos entra en crisis y nos hace sentirnos mal o nos reta a aprender, a entender, a cambiar, a transformarnos. Todo conflicto, fíjense qué maravilla, incluso la pandemia nos está diciendo algo, que quizá tenemos que cambiar la forma en que estamos consumiendo. Fíjense, ¿por qué? ¿Dónde nació la pandemia?
de un murciélago parece ahí por China. ¿Por qué? Porque empezamos los seres humanos con el consumismo este tan rapaz que tenemos, tan, consumir, consumir, quien consuma más vale más, ¿no? Este capitalismo salvaje, quien más compre, más tenga más es. Entonces, ¿cómo generamos recursos para tantas personas? Vamos avanzando cada vez sobre los recursos naturales. Entonces fuimos entrando a regiones que no son para los humanos. Empezar a comer y a relacionarnos con eh, seres o con bacterias o con virus que están en las fronteras de lo que se debe y no se debe. Entonces, pero tiene que ver con la forma en que estamos consumiendo, en la forma en que estamos distribuyendo los recursos. Ahora están, por ejemplo, fíjense qué interesante, las sociedades que se están construyendo para la paz y no la violencia. Holanda, por ejemplo, dijo, a raíz de la violencia, quizá lo que tenemos que hacer, de la pandemia, perdón, quizá lo que tenemos que empezar a hacer es ya no crecer como locos, sino empezar a decrecer. Fíjense, en lugar de estar consumiendo y produciendo y produciendo y produciendo, así en masa, ¿no? En masa, en masa, en masa, ¿qué tal si empezamos a producir menos? Es decir, a hacer cosas más manuales, a reciclar más, a no crear nuevas cosas, sino reusar. Entonces, que las personas que están viendo la pandemia, que es inevitable, que nos trae, hemos visto en México, como no sabemos, no estamos educándonos para la paz, estamos viendo la pandemia como una situación que está generando violencia intrafamiliar, mucha violencia. Estamos viendo muchas separaciones, estamos viendo desesperación en los muchachos, incertidumbre en ustedes, eh, pero no estamos pensando qué podemos hacer o qué nos está diciendo la pandemia. La pandemia nos está diciendo que tenemos que pensar la forma en que nos estamos relacionando con los demás. Si uno también dice, bueno, en este tiempo de pandemia, puedo empezar a tener más tiempo para eh, arreglar la casa o arreglar mis relaciones con mi familia. No sé, a ver si en el chat alguien nos manda muy cortito, a ver, y pongan el estado de la República donde nos están mandando la idea, ¿qué positivo nos trajo la pandemia o nos puede traer la pandemia? ¿Es todo negativo? Si alguien me manda ideas y pone ahí su estado de la República, ¿qué? Con esta idea de decir qué nos está diciendo la pandemia y cómo podemos pensar positivamente en lo que la pandemia nos está trayendo. A ver, algunas ideas, Alex, que podamos recoger. Claro que sí, en este momento estamos empezando a recibir las participaciones. Les recordamos también si nos pueden indicar de qué estado de la República nos están escribiendo para que podamos tener un pulso de cuáles son ¿cómo se llama? Las entidades que más participaron en esta conferencia. Tenemos aquí, entre sus respuestas están mejores cuidados higiénicos, Estado de México, tiempo en familia, convivir más con la familia, reflexión, apreciar la vida, eh, una mejor higiene, unión familiar, convivencia, amar a la gente que queremos, oportunidades de ahorrar dinero, aprender un segundo idioma, conseguir trabajo de programador, nos dice uno de nuestros participantes del Estado de México, me Bravo. enseñó a convivir con mi familia. Esta pandemia nos enseñó a ser más fuertes y estar más unidos con la familia y estar en conexión con uno mismo. Se dan, Conocimiento personal y encontrarse a uno mismo también. se dan cuenta y habrá muchísimos más. Manden sus estados para saber qué estados son los más pilas, los que se están poniendo aquí están bien conectados con nosotros, pero se dan cuenta y les pido que lo hagan como ejercicio. Algo nos está diciendo la pandemia. Los que sabemos escucharla, la vamos a aprovechar. Quizá para reflexionar nuestra vida, nuestras relaciones, lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo. Entonces, no es la pandemia, es la forma en que estamos decidiendo nosotros primero hacer con la pandemia. Obviamente, con precaución, no, higiene, como dijeron muy bien, pero escuchemos qué nos está diciendo. Es una gran oportunidad.
Muchos negocios nos ha ido muy mal, pero muchos otros están como nunca, ¿no? Porque han sabido aprovechar. Entonces, pensemos eso. Ustedes, cada conflicto que tengan, primero entender por qué se generó. Si estoy permanentemente peleándome con mi novio, con mi novia, con mi esposo, con la maestra, con mi mamá, con mi papá, quizá no me estoy comunicando bien. Algo nos está faltando. No estoy sabiendo manejar mis emociones, entonces tengo que empezar a ver educación emocional, ¿no? Y reconocer mis emociones y tratar de llegar relajado antes de llegar caliente a la negociación, por ejemplo, a la conversación. O me está faltando comunicarme directamente. Entonces, yo espero que esta conversación que vamos a tener les den algunas herramientas, sobre todo comunicacionales, para poder transmitir mejor las oportunidades de los conflictos, de los problemas. Siempre, les guste o no les guste, los van a tener. Ustedes deciden si esos conflictos los hacen más fuertes o los hacen más débiles y contribuyen a este ciclo de violencia. Entonces, fíjense, como decía el maestro, no depende de los otros, depende de ustedes. Eh, Ahora, aquí hay algo bien importante y por eso me gustó esta frase de Edward Kaufman, que él decía que el gran problema también es que nos han enseñado, ¿se acuerdan que la violencia y la paz se aprenden? No solamente en la familia, este es el primer contacto, pero en la escuela también, en otras partes donde socializamos, el parque, las plazas públicas, el mercado. Eh, pero nos han enseñado en esos espacios a competir. Fíjense, me pregunta la SEP luego, si aquí seguramente hay alguien de la SEP y los invito a reflexionar, o de algunos bachilleres también que tienen ahí entre sus objetivos formar en competencias, ¿no? Y así, lenguaje violento. ¿Cómo queremos vivir en paz si nuestro lenguaje, acuérdense, la lengua de la maestra en este caso, del director de la escuela, los voy a formar a los muchachos en competencias, competencias para la vida. Entonces nos están enseñando a salir a ganarle, no a ganar más juntos. Entonces, ¿se acuerdan de este contexto que nos favorece? Hay que tomar conciencia, porque son gestos simbólicos que marcan mucho. Fíjense, el gran error es pensar que para ganar, para lograr mis objetivos, significa ganarle al otro. Para yo ser importante, para yo tener mi lugar, para yo marcar mi identidad, tiene que ser a costa del otro y no con el otro. En lugar de enfocarnos en la idea de que ganamos más juntos. No solamente logro mis objetivos y él logra sus objetivos, sino que ganamos más juntos porque formamos una relación para el futuro. Es que no nos están enseñando a cooperar, nos están enseñando a competir. Les voy a dar otro ejemplo para que vean que no es rollo. Además de que nos ponen en nuestros planes de estudio competencias, cuando hay dinero para las escuelas, lo primero que hacen los directores, y ustedes me dirán si es cierto o no, es construir la cancha de fútbol o construir otra cancha de fútbol. Muy bien el deporte, pero muchas de esas veces es también mandar una señal de que es un deporte donde se compiten equipos. Y yo he visto unos conflictos ahí espantosos entre dos equipos, ¿no? De la escuela. Entonces, es otra señal. ¿Por qué no, además de más canchas, porque el deporte es muy importante, qué tal un salón de mediación escolar o de mediación en un bachiller o de mediación en las universidades? Fíjense, nada más el hecho de saber que existe un espacio seguro, confiable y profesional donde se puedan mediar, resolver, transformar los conflictos de forma pacífica, ya la escuela, el bachillerato, la universidad estarían diciéndole a los jóvenes, no solamente con símbolos, concretamente, que le están apostando para la paz. ¿Se dan cuenta? Es tomar conciencia de que no estaremos con el lenguaje educando para las competencias y con acciones
construyendo canchas de fútbol, ¿no? Fomentando también la violencia más que la paz. Entonces, quizá ahora nos toca empezar como docentes, los que son docentes, porque yo sé que algunos de ustedes, o estimular a nuestros profesores a ya no ver competencias, sino ver más cooperación. Entonces, dejar atrás el ganarle, sino ganar más juntos. Entonces, dejar atrás la competencia para ganar. Esto otra vez se dice muy fácil, pero es bien difícil. Qué fácil decir, bueno, a ver, hagámoslo de forma cooperativa. Para cooperar hay que aprender cómo se coopera. La cooperación no es fácil. Hay que generar los incentivos. Incentivos, es decir, las atracciones, los premios. Hay que los argumentos, las ideas que van a hacer que el otro, la otra, quieran cooperar, porque pues así nada más porque sí, ¿no? Hay algo. Y esta imagen de los dos burritos yo creo que muestra muy bien. Si las partes, si las dos personas quieren lograr sus objetivos, si no se ponen de acuerdo, pues no los logran y además se ahorcan, se hacen daño, ¿no? Se lastiman, se gritan, se pudre la comida que no lograron. Es necesario sentarse y empezar a dialogar para saber qué quieres tú, qué quiero yo, por qué lo quieres tú, por qué lo quiero yo. Pero esto otra vez se dice muy fácil, hay que aprender a hacerlo. La comunicación es un arte que se aprende. No nacemos comunicándonos de forma efectiva, es decir, que le llegue el mensaje, la idea de lo que queremos claramente al otro, a la otra. No nacemos comunicándonos de forma no violenta, al contrario, como dije, todo nos lleva a comunicarnos de forma violenta, ¿no? El que grita más, el que habla más fuerte, el que habla más sofisticado es el que gana. ¿Cómo empiezo a aprender a comunicarme para transformarme y transformar la relación? Si no me comunico de forma efectiva, no puedo cambiar comportamientos y no puedo lograr mis objetivos. Y no tiene que ser a costa del otro. Muchas veces para lograr mis objetivos es precisamente con el otro. Pero para eso hay que educarnos. Hay muchos materiales y yo tengo muchísimos materiales que con mucho gusto voy a compartir con ustedes. Al final voy a dejar mi correo electrónico. Además, invito a quien todavía no se ha suscrito a la fundación, tiene una plataforma que tiene un módulo de transformación del conflicto. Entonces, a ver si Alex nos cuenta después cómo pueden ser parte de el programa, de esta plataforma, donde hay un módulo de transformación del conflicto, donde hay muchísimas herramientas y materiales para empezar a transformar el ser para el hacer. Cómo ser más comunicativo, cómo comunicarme de forma más asertiva, cómo ser más empático, cómo ser más proactivo al hablar. Y bueno, tanto la comunicación como el diálogo no son gratis, no aprendemos, no nacemos a comunicarnos, hay que aprenderlo. Pero es una de las acciones más bellas. Fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo tengo un verdadero diálogo, y por diálogo es este intercambio de significados, de ideas, eh, me aclaro mejor, crezco, entiendo mejor la realidad. Un diálogo me hace mejor persona, pero eso no es fácil. Hay que tener muchas condiciones, muchos factores que permitan que de toda la maraña de información, de prejuicios, de visiones que tengo, se vayan acomodando en mi cabeza para entender mejor la realidad. Como dije hace unos momentos, el conflicto no está en la realidad objetiva, está en la mente de las personas. Fíjense, nunca, jamás, por más que hagan ejercicios y díganme si tengo razón o no, este reloj valdrá lo mismo para los 1000 y tantos que estamos conectados. Para cada uno tendrá un valor distinto.
incluso para hermanos. Esta es la realidad objetiva, un reloj. Para mí, por mi religión, mi idea, mi edad, mi sexo, eh, mi historia, mi etnia, mi cultura, este reloj significa mi padre. Para alguien que me está viendo y le gustó el reloj, significa, ay, es de la maestra, desde Suecia, ¿no? Para otro puede ser, ay, ya de valer un montón, yo ahorita ando en deudas, entonces pues lo vendo y con eso pago deudas. Para otro decir, ay, mira, está bonito y me haría ver más bonita. En fin, cada uno siempre le pondrá un valor distinto. Piensen, los conflictos más fuertes que he visto han sido en personas que se supone que nacieron en la misma, piensan igual, es decir, familiares, pero son los conflictos más terribles. ¿Por qué? Porque hay sentimientos, hay emociones. Entonces, los peores conflictos que me ha tocado mediar han sido entre hermanos por herencias, desde la repartición de un reloj. Por un reloj se pueden dejar de hablar. Y díganme si no tengo razón en esto. Ahí vayan poniendo sus preguntas y su estado para saber quién está conectado. Un reloj, la repartición de una herencia, el divorcio con los hijos, ¿no? De no saber cómo dividir después de un divorcio, en fin, entre personas que se supone que se conocen, se quieren, hay sentimientos. Entonces, eh, hay que entender cómo cada una de las partes ve distinta la realidad. Entonces, el problema no está en el reloj, en la tierra, en el negocio, en el programa escolar, está en cómo cada uno de nosotros, por nuestra historia, religión, etnia, todo lo que dije, todos esos factores únicos y exclusivos de cada uno, está viendo ese conflicto. Entonces, el diálogo, una conversación que se gesta a través de la no violencia y de muchas y distintas herramientas que vamos a aprender ahora, se va dando. Es profundizar para entender lo que verdaderamente le importa a las dos partes. ¿Qué significa realmente el reloj para ti? Estatus, sentido de pertenencia, valor sentimental, valor económico, todo es legítimo, todo se vale porque cada uno de los sentimientos, emociones son válidos porque son válidos en la mente, corazón de las personas. Entonces, el diálogo nos hace mejor, nos hace entender mejor la realidad y a nosotros mismos. Pero tenemos que empezar a entender esto. Nunca, y aquí es oro molido otra vez y tiene que ver con la empatía. La empatía es saber ponerse en el lugar del otro. Cada quien va a hablar desde donde está. No podemos pedirles que piensen igual que nosotros, que sienta igual que nosotros, que se emocione igual que nosotros, porque son distintos. ¿Cómo empezamos a resolver este 6 y este 9 que ustedes están viendo ahorita en su pantalla? Pues dialogando. Pero mientras yo no tenga herramientas, no aprenda herramientas, reconozca esta necesidad de empatía, de entender por qué verá un 6, qué hará que vea un 9, por qué puede parecer un 6, por qué puede parecer un 9, hasta que yo no haga un alto en el camino, no me siga calentando, pero si es un 9, este bruto que nada más ve 6 ¿no? Hacer un alto y decir, a ver, ¿qué puede estar significando para él o ella el reloj? Fíjense, nunca jamás veremos las cosas iguales. Una persona que yo quiero mucho y respeto mucho me dijo, lo único que nos hace iguales a los seres humanos, lo único que nos hace iguales es que somos diferentes. Nunca pensaremos igual. Entonces, esto es oro, porque si nunca pensaremos igual, entonces, ¿cómo entender qué está pensando verdaderamente el otro? ¿Por cómo ve el otro la realidad que yo no estoy viendo? Y ahí es donde el diálogo entra a mejorar mi entendimiento de otra realidad que yo por mis autolimitaciones, mi auto, sí, limitaciones, no estoy viendo. Fíjense qué interesante.
Las limitaciones empiezan siendo biológicas. Yo, desde chiquito, no puedo oír todo, ver todo, estar atento a todo. No puedo. Veo algunas cosas, escucho unas cosas, identifico más la voz de mi madre, de mi padre, pero no todo. Estas limitaciones biológicas se van convirtiendo en limitaciones o autolimitaciones. Fíjense, más interesante, autolimitaciones. Yo mismo me limito, autolimitaciones psicológicas. Solo veo lo que quiero ver, entonces nada más veo el 9 y no pienso que pueda también de repente ser un 6, ¿no? O sea, depende desde dónde estoy, ¿no? Si lo veo como mujer, si lo veo como hombre, si lo veo como niño, si lo veo como adulta mayor, ¿no? Entonces, entender que cada quien está viendo el conflicto desde donde está. Entonces, la única forma de entender el conflicto para cambiarlo, para que no siga creciendo, es preguntándole a través del diálogo al otro, a la otra, ¿por qué lo ve así? Entender para ampliar mi visión del conflicto y poder transformarlo. Hay una regla clave en la transformación de conflictos. Si yo no entiendo un conflicto de raíz, de origen, lo que realmente le preocupa a la parte, lo que realmente la parte siente, yo no puedo resolver, transformar el conflicto. Necesito entenderlo. Y para entenderlo, necesito ponerme los lentes del otro o la otra, acá está, para ver mayor, de una mayor forma el conflicto. Con mis lentes lo veo limitado, porque nada más lo estoy viendo como mujer de 50 y tantos años, ya les dije mi edad, perdón, ni modo, hay que aceptarlo, que vive en Suecia, que tiene un hijo, que ha estudiado conflictos, que quiere contribuir para la paz, pero no lo estoy viendo como un joven que vive en México ahora, que no encuentra trabajo, ¿no? Que ha vivido violencia en casa. Entonces, que esta me venga a hablar de paz desde allá, pues, ¿no? Entonces, el ponerme lentes, ¿qué es lo que va haciendo si yo me pongo muchos lentes? Me va trayendo un binocular, entonces de unos lentecitos chiquitos que me permiten ver una realidadcita chiquita, si me voy poniendo lentes, muchos lentes, voy ampliando mi visión del conflicto y entendiéndolo mejor. Y si entiendo mejor el conflicto, lo voy a poder resolver mejor. Entonces, ¿cómo empezar? Y aquí empieza ya en materia. Y acuérdense sus preguntas, y se vale que sean bien duras, sean duros, y manden su estado para saber qué estado de la República está más trucho. Fíjense, nuestro poder, realmente, el poder, y poder entendido como capacidad de hacer cambios, de entender conflictos, capacidad de acción, frecuentemente tu poder, mi poder, va a radicar, va a estar en nuestra capacidad de integrar y articular, es decir, ponernos muchos lentes, como lo ve él, como lo ve ella, como lo ve ella, haciendo preguntas. Ah, es que ella lo ve así, y entonces voy acercándome más a la realidad, a verlo solamente con mis lentecitos chiquitos. Entonces, ustedes serán más poderosos, poderosas, en la medida en que tengan más herramientas para entender el conflicto, poder más herramientas de comunicación que les permitan rascar lo superficial de un conflicto. No es el reloj lo que quieres, tú quieres lo que realmente el reloj significa para ti, estatus, pertenencia, no es el reloj por el reloj, porque si empezamos, como decimos en negociación, a ¿qué quieres? El reloj. ¿Qué quieres? El reloj. Pues nada más hay un reloj, ¿no? Pues ni modo que mitad y mitad, pues a los dos nos queda inservible. Pero si empezamos a través del diálogo bien llevado, ¿para qué quieres el reloj? Porque es importante para ti. ¿Por qué lo necesitas? ¿Qué significa? Y vas profundizando. Entonces, no es el reloj. Lo que tú quieres
es pagar deudas. Ah, entonces tú necesitas dinero, no el reloj. Ah, tú quieres el reloj porque tu papá a ti no te dio nada y era algo que crees que te correspondía. Ah, entonces tiene un sentimiento de pertenencia, de identidad, etcétera. Pero no es el reloj por el reloj, es lo que el reloj, cómo ves tú el reloj, lo que implica para ti el reloj. Esto solamente lo vas a poder lograr si tú incorporas dentro del diálogo muchas herramientas que vamos a aprender ahorita para poder ir profundizando en lo que hay verdaderamente atrás, lo que verdaderamente mueve a las partes que están en conflicto, violentándose, en algunos casos, lo que verdaderamente les interesa. Entonces ya no estar perdiendo el tiempo en superficialidades, sino entonces a ti lo que te interesa es que se te incluya. Entonces a ti lo que te importa es que no te traten así o no usen este lenguaje cuando se refieran a ti o se refieran a las mujeres. Ah, ¿no? Entonces vamos realmente profundizando en lo que nos importa. Yo no sé ustedes, pero ¿qué piensan con esta idea que he estado reflexionando? ¿Realmente los violentos, las personas que son violentas, son aquellas que no tienen poder? No tienen poder de comunicarse, no tienen poder, esta capacidad de entender el conflicto y por eso están tan frustrados, frustradas, que no tienen poder, no tienen poder, son herramientas, son destrezas, son habilidades para enfrentar los conflictos de forma positiva. Entonces, como se sienten frustrados, enojados porque no saben cómo tratar con la mamá, con el hermano, con el amigo, con el compañero de la escuela, con el compañero del trabajo, se frustran, se enojan y acuérdense, las emociones nos nublan la razón, ¿no? No puedo manejar a mi relación con el otro y el otro me enojo y entonces ahí grito, insulto y hasta golpeo. Entonces, para mí las personas que son más violentas son aquellos que no tienen poder. La violencia es una respuesta a la falta de poder. Las personas que no son violentas, las personas que viven en paz, son aquellas que tienen el poder de canalizar sus emociones y la conversación, el diálogo, de una forma constructiva, que los ayuda quizá a ellos mismos a cambiar su perspectiva, su visión del conflicto. Entonces, eh, hagámonos de poder, pero de este poder constructivo. Información es poder. Fíjense qué fuerte también esta frase tan fuerte. Información es poder. Entre más información, igual información a educación, educación para manejar conflictos, educación para comunicarnos de forma efectiva y no violenta, educación para negociar de forma colaborativa, educación, aprendizaje para cooperar. Súmenle, entre más información, más herramientas, más destrezas tengamos, más poder, capacidad tendremos de transformar los conflictos en, en nuestro favor. Entonces vendrá, ¿se acuerdan? Otra vez vayan a la imagen del maestro y el estudiante. Cambiarme yo y no esperar que los demás cambien. Vayan poniendo sus preguntas, se vale, se vale. Entonces ya vamos a entrar, porque yo sé que el tiempo es el peor enemigo del conflicto. Si no aprovechamos bien el tiempo, el tiempo se nos va acabando y no vamos llegando a las herramientas concretas. Estas son algunas de las muchas que existen para poder empezar a transformar positivamente los conflictos. Entonces, bueno, quiero dejar un buen tiempo para hacer preguntas, vayan lanzándolas de una vez. Estoy segura que Alex y Edda los están captando, pero lo primero que quiero decirles es que ustedes pongan atención a que todo lo que hagan o lo que no hagan, fíjense qué fuerte, está comunicando. Todo es comunicación. Hablar o no hablar, no es posible no comunicarse.
todo habla por ti. Incluso cuando estás calladito, calladita, todo estás diciendo. Tu ropa, la forma en que estás vestida, la forma en la que estás sentada, sin decir una sola palabra, ¿no? Eh, Hay una frase muy bonita que recogí que dice, el no hablar, cuando te haces el indiferente y no hablas, el no mirar, el no escuchar, pueden ser tan elocuentes, tan creíbles como hacerlo, ¿no? Estas risitas burlonas, pues está diciendo un montón. Reflexionen. Los seres humanos nos comunicamos a través de muchos y distintos canales. Vamos a ver cuáles son. Entonces, si queremos resolver conflictos, si queremos transformar los conflictos, tenemos que estar conscientes de la forma en que estamos comunicándole al otro, a la otra, que queremos resolverlos de forma efectiva y no violenta. Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Primero, acuérdense, lo primero igual que reconocer las emociones, conscientes de la forma en que me estoy relacionando y comunicando con el otro y la otra. Y si aquí les estoy diciendo que todo comunica, todo, tenemos que poner atención a lo que estamos comunicando. Llegar tarde a una reunión que sabes que es importante para la otra persona, sin decir una sola palabra le estás comunicando algo. Llegar fachoso a una reunión importante, estás comunicando. Poner el celular enfrente de dos personas que están por dialogar para resolver un conflicto y le pones el teléfono sin decir una sola palabra, estás comunicándole que estás más pendiente del celular que de la otra persona. Entonces, pongamos mucho cuidado en la forma en que nos estamos comunicando. Ustedes son responsables de ello. No son responsables, y aquí vuelvo a la idea del maestro y el alumno, no son responsables de lo que el otro esté haciendo o no haciendo, son responsables de cómo lo están haciendo. Entonces, el significado de todo lo que tú estés diciendo lo va a poner el receptor, no tú. Tú puedes estar diciendo muchas cosas, pero tienes que verificar si el otro te está entendiendo, si la otra te está entendiendo. Entonces, la manera como decimos algo es más importante que lo que decimos. Y fíjense, acá hay un estudio bien interesante eh, que es la comunicación no verbal. Este es un estudio que se hizo donde se muestra que la comunicación no verbal, es decir, lo que decimos sin palabras, pesa más que lo que decimos con palabras. Con lo que decimos con palabras, solamente pesa el 7%. Lo que decimos sin palabras pesa más del 90 y tantos por ciento, 80 y tantos por ciento, 90 y tantos por ciento, 93%. Fíjense, el cuerpo habla por ti. Entonces, poner mucha atención en la forma en la que nos estamos comunicando. Los gestos, la posición, decían por ahí, hasta el lugar que escogemos para dialogar. Si realmente yo quiero dialogar con alguien para entender el conflicto a fondo, tengo que darme el tiempo. Tiene que ser en un espacio donde podamos conversar para llegar verdaderamente a lo que le importa a la otra parte, a lo que es importante a la otra parte. Poner atención al lenguaje no verbal de la otra persona. Está incómodo, se siente inseguro. Entonces, asegurarnos de que la otra persona está cómoda para iniciar el diálogo. Y acá les voy a dar oro molidito. Contar con esta genuina, esta es una palabra clave, genuina, verdadero, curiosidad por saber cómo ve el otro la realidad o la otra. ¿Por qué lo ve así? ¿Por qué lo ve como un conflicto si no es conflicto? ¿Por qué le pone tanto interés si no es importante? Entonces, ahí les corresponde a ustedes esta curiosidad. ¿Qué puede estar viendo él o ella que yo no estoy viendo? Eso puede hacer que ustedes se den cuenta que quizá les falta una parte de esa realidad que por sus autolimitaciones no están pudiendo ver. Ahora, es algo muy importante, y aquí los invito a cuando estén en proceso de dialogar, y hay muchos materiales bien bonitos para empezar a profundizar en esto, empezar
a oírlo desde sus propios términos y no en los tuyos. Aquí hay una gran diferencia, y quiero marcarla, entre oír y escuchar. Oír es simplemente estar buscando palabras que confirman lo que yo creo. Claro, dinero es lo único que te interesa. Claro, competencias es lo único que quieres. A escuchar. Escuchar lleva a entender. Cuando dice dinero, se le corta la voz, baja la cabeza, el tono de su voz, algo está pasando. Entonces, hay palabras claves, sí, pero hay que entenderlas, entender el contexto en el que está diciendo. Entonces, entenderlo desde sus propios términos. ¿Qué me está diciendo y por qué me lo está diciendo? Evitar cualquier tipo de distractores. Por eso, el escoger un lugar y un tiempo adecuado para dialogar, tú ya le estás comunicando a la otra persona que te interesa resolver, transformar el conflicto de mejor manera. Simplemente es elegir un lugar donde puedan dialogar. Si te invitan a dialogar en medio de mucha gente, donde pasan carros, donde no se escucha bien, al 5 para las 5, ¿no? Obviamente te están, sin decir palabras, ¿no? Te están comunicando que es puro rollo, ¿no? Y no va en serio. Otra forma también de abrir los puentes de la comunicación es demostrar. Hay muchos, este lenguaje no verbal, hay muchos símbolos, ver a los ojos. Los ojos comunican, los ojos no mienten. Poner atención a lo que me está diciendo, no estar papando moscas, como decimos. Entonces, poner atención, eh, hay muchos gestos, te sigo con la cabeza, sintonía se llama en comunicación. Y dar seguimiento a la escucha, este punto, donde es hacer preguntas. A la gente nos gusta que nos pregunten, porque cuando nos preguntan, lo que significa es que nos están tomando en cuenta. Tienen genuina curiosidad, verdadera curiosidad de saber cómo ve el conflicto, por qué lo ve así. Entonces, es preguntar. ¿Se acuerdan de qué quieres? ¿No? Generalmente cuando empezamos una conversación, ¿qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué es significativo para ti? ¿Por qué es tan importante para ti? Dicen que depende de las preguntas la calidad de las respuestas. Si tú preguntas qué quieres, obviamente vas a recibir una respuesta agresiva. ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿No? Eso va cambiando la forma, va profundizando el interés de la parte. Entonces se siente escuchada y en la medida en que se siente más escuchado, va a ir develando, mostrando lo que verdaderamente está atrás del reloj, el coche, la casa, el conflicto, lo que está verdaderamente atrás de lo aparente. Aquí simplemente si resumo lo que he dicho hasta ahora, si realmente quieren resolver un conflicto, transformar un conflicto, tienen que dialogar para entender, para ver lo que sus ojos limitados no pueden ver, para ver más allá, para ver oportunidades de cambio que no están viendo, porque quizá están metidos en una visión túnel donde no están viendo alternativas y quizá estar escuchando alternativas puede generar potencialidades para cambiar. Entonces, crear este clima de confianza donde vas desde el lugar que escoges, el tiempo, la forma en que te estás comunicando, escuchar sin interrumpir. Muchas veces el silencio es el mejor aliado, porque muchas no sabemos estar en silencio. Entonces llenamos los espacios de vacío y le estamos permitiendo a las partes que cubran ese silencio. Entonces, si a veces nos quedamos callados, en ese momento el otro va a querer o la otra va a empezar a hablar para cubrir ese espacio. Darle el espacio, darle el tiempo, el silencio para enfriar la cabeza
y que empiecen a salir, develarse, se dicen, los verdaderos intereses y necesidades que tenemos en un conflicto. Preguntar, eso no, que no nos limite. Preguntar nos gusta. Depende el tono, obviamente, acuérdense el lenguaje no verbal, depende el tono de la voz, depende cómo te estoy viendo. Comprobar la comprensión. Preguntar, ¿estoy comprendiendo bien? ¿Podrías decirme si lo que estoy entendiendo es correcto? Y lo más importante de todo es que todo lo que se está diciendo, quizá tú no estás de acuerdo. Por eso, porque somos diferentes, ¿ven? Estamos viendo la realidad diferente. El conflicto lo estamos viendo de dos formas distintas. Pero entender que su visión del conflicto es tan legítima, tan válida, tan real como la tuya. No es la tuya, por eso están en conflicto, pero es tan justa, tan real, tan legítima como la tuya. En el momento en que tú empiezas a decir, entiendo lo que estás diciendo, no lo comparto, no hay por qué decir mentiras, no lo comparto por mi religión, por mi educación, por mi sexo, por mi... No estoy de acuerdo, pero quiero entender por qué tú lo ves así. Explícamelo. Quiero entender qué en la vida pasó o qué valor tiene para ti que le das tanto peso. Entonces, sé que para ti es importante. Quiero entender por qué. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué es tan valioso para ti? Esto cambia totalmente y empieza a construir el conflicto y empieza a construir lo que es verdaderamente el diálogo, puentes de comunicación de dos vías, donde se van cambiando significados para ir construyendo algo mucho más grande, donde permanentemente estamos haciendo una mejor interrelación. Voy a ir resumiendo para dejar tiempo para preguntas. Les voy a compartir entonces herramientas así concretitas que obviamente ustedes deben y pueden profundizar con materiales que con mucho gusto voy a compartir eh, eh, con estas herramientas. Escuche, escuche, acuérdense, escuchar diferente, oír, entienda lo que le están diciendo. Contextualice, empatice, póngase en sus zapatos, dice, pero mejor a la mexicana, póngase sus lentes. Trate de ponerse sus lentes para ir ampliando las visiones. Escucha atentamente lo dicho con palabras, pero sobre todo lo dicho sin palabras. Una de las herramientas más importantes que les comparto es el mensaje yo. Y esto es una herramienta súper poderosa que les estoy compartiendo. Trata siempre de hablar desde lo que tú sientes. Fíjense cómo cambia a decir, tú eres un racista, tú eres un discriminador o discriminadora, a decir, yo me siento discriminada cuando tú te refieres a las mujeres como calladitas se ven más bonitas. El impacto de la comunicación es diferente, porque si dices, tú eres un racista, ya tenían un conflicto, pero ahora lo estás acusando. Entonces sigues escalando el conflicto. Entonces es reflexionar. Yo tuve un curso que fue simplemente entrenarnos a hablar con lenguaje yo, mensaje yo, no tú. Entonces, en mediación lo que hacemos cuando estamos mediando entre dos personas que tienen conflicto es hacer que asuman su responsabilidad, hablen desde el yo. Yo me siento lastimada o me siento excluido cuando tomas estas actitudes y no me las comunicas, o estas acciones y no me las comunicas. Entonces, yo me siento, a mí me duele, reconozco mi parte, pero dices qué es lo que la acción que hizo el otro y pides un cambio. Estos son muy fuertes y hay que aprenderlo. Primero tomando conciencia, ¿qué tanto estoy diciendo? Es que tu mamá, es que tu hermana, es que tu compañero, ¿por qué decir yo me estoy sintiendo, yo estoy percibiendo, yo estoy creyendo? Otra herramienta bien importante es el no positivo, saber decir que no.
en los mexicanos nos cuesta mucho trabajo decir que no. Entonces terminamos haciendo cosas a la fuerza. Entonces, hay una técnica que voy a ver ahora muy rápido con ustedes para entrar al intercambio, al diálogo, el no positivo. Saber decir que no, pero canalizarlo de forma positiva. Decir, no, no puedo hacerlo en este momento, sé lo importante que es para ti, te propongo hacerlo otro día, ¿no? Entonces, no comunico mi preocupación, mi interés, mi creencia, reconozco, otra vez acuérdense, legitimo que para ti es importante y propones una alternativa. Entonces, fíjense, eso es la transformación positiva de los conflictos. No solamente dices no, sino reconoces tu posición, legitimas la del otro y propones una alternativa. Esto es un arte, por eso dicen que la negociación es un arte que hay que aprender. La comunicación es un arte que hay que aprender. No nacemos comunicándonos, no nacemos negociando, hay que aprenderlo y hay que ejercitarnos. En primer lugar, reconociéndolo y en segundo lugar, practicándolo. Entre la práctica hace al maestro, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, entre más practiquemos, mejor posibilidades tendremos de comunicarnos de forma más efectiva para la transformación del conflicto, para tener relaciones más sanas, para lograr lo que queremos, para mejorar nuestro entendimiento de la realidad y el conflicto, etcétera. Otra recomendación, consejo, enfréntese con el problema, no con las personas. Quítate los prejuicios. Es que no me va a entender porque es mujer, es que no me va a entender porque es hombre, porque es un jovencito, porque es un ruquito, un viejito, una viejita. Quítese los prejuicios, quítese, porque no solamente lo nublas, lo anulas, sino te anulas a ti la posibilidad de transformar el conflicto. Dale la oportunidad de que explique cómo ve el conflicto. A veces, no, es que con mi mamá no se puede hablar, es ya bien viejita, bien, no entiende, no, atrévete, pregúntale, ¿qué significa para ella? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace así? ¿Qué puede estar ella viendo o no viendo y que solamente con el diálogo puede ver esa parte que quizá ella no está viendo? Entonces, fíjate, saldría más fuerte la relación y evitaría que el conflicto siga escalando. Ponga siempre el diálogo en los verdaderos intereses, las verdaderas necesidades, lo que verdaderamente la gente quiere. No perdamos el tiempo en el coche, la casa, el reloj. Vayamos, el tiempo es nuestro peor enemigo. Entre más tiempo pase y no transformemos el conflicto, más va a crecer, más se va a dificultar, más se va a complejizar, más difícil, más personas van a estar involucradas. Entonces, concentrémonos, no pierdas de vista el objetivo, es resolver el conflicto. Entonces, cuando estemos dialogando, dialoguemos. No esperes a mañana. Dialoguemos, pongamos toda la atención y dialoguemos sobre lo que verdaderamente nos importa. Es que me voy a sentir muy vulnerable, si le digo todo, me voy a poner de pechito. Pero si no se lo dices, ¿cómo empezamos realmente a entender lo que te duele, lo que te molesta, lo que no te gusta? Acuérdense, si no hablas, por ahí decían, Dios o la creación o la energía, como ustedes quieran, nos hizo agujerados con hoyitos para no morir reventados. Si no decimos lo que queremos, por qué lo queremos, lo vamos, acuérdense las emociones, el dibujito que les enseñé. Si no decimos lo que sentimos, se va acumulando, acumulando hasta que explotamos. Y ahí sí, a ver, resolvámoslo, va a ser más difícil. Y bueno, aquí después una bellísima lámina aquí también que les comparto. Saber pedir perdón. Una vez que he entendido con empatía, me supe poner en el lugar del otro, entender por qué veía el 6 o por qué veía el 9. Saber pedir perdón. Es la palabra más difícil de decir, pero la que más puede empezar a reconstruir esos puentes que se rompieron. Reconocer que quizá me equivoqué, que no tuve ni las herramientas, ni las destrezas, ni el tiempo, ni el interés para entender su punto de vista, entender sus lentes,
su historia, su religión, su educación, su edad, todo lo que pudo estar influyendo para que ella o él vieran el conflicto de forma distinta. Entonces, saber reconocer, perdona, no lo había, fíjense, ¿cuántas veces, cuando, por eso es el diálogo tan maravilloso, cuántas veces no, con un buen diálogo, no lo había visto así? Ah, caray, es que no lo había visto así. Pues claro, no lo habías visto así porque no habías tenido ni el tiempo ni las habilidades para sentarnos a intercambiar significados, a intercambiar conocimientos, a intercambiar realidades. Entonces, ojalá de hoy en adelante ustedes tengan más esta, no lo había visto así. Pues no, no lo habías visto así porque no tienes esos lentes. Ten la humildad de pedir prestados esos lentes para entenderlo mejor, pero sobre todo para ampliar tu conocimiento, tu entendimiento del conflicto, para hacer de este conflicto una oportunidad de crecimiento, de transformación. Aquí simplemente son algunas recomendaciones, es todo lo que yo he estado diciendo, cómo estructuro este mensaje yo, ¿no? Esto de reconocer mis emociones, yo me siento, este mensaje yo famoso, cuándo decir lo que te molesta, por qué te molesta y la acción que pedirías para el cambio de actitudes. Si no dices lo que quieres, por eso es que no puedo decir todo porque se va a burlar de mí, pero pues, si no lo dices, ¿cómo empiezas a cambiar la relación? Entonces, fíjense, yo creo que este cuadrito es bien importante. ¿Cómo empiezo a construir el mensaje yo? Bueno, uno, hablando por mí, no por el otro, porque no tengo sus lentes, no tengo su historia, no. Hablando por mí, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo vivo. Cuando veo esta actitud tuya, este comportamiento tuyo, ¿cómo te afecta? ¿Y qué me gustaría que pasara para resolver, transformar el conflicto? Fíjense, cuando medio con las personas, lo primero que hacemos es entender el conflicto. Entonces, cada parte va a decir cómo se siente. Entonces, yo los obligo a las dos partes a que hablan del yo. Yo me siento que me faltó al respeto. Yo me siento que me lastimó. Ok, ya contaron su historia cada uno. Muy bien, ya oímos eso, pasado, ¿no? Yo me siento. ¿Qué hacemos para transformar esto que me lastimó y esto que me insultó? Entonces, ya hablamos del yo. Ahora, ¿qué alternativas para que esta situación no vuelva a pasar? Este cambio de actitudes. Entonces, aquí es donde viene la destreza, habilidad de generar muchas y distintas opciones para resolver el conflicto. Pero ¿cómo voy a generar estas muchas y diversas opciones? Pues escuchando qué es importante para la otra parte, ¿no? ¿Dónde se le quiebra la voz cuando está hablando? ¿Dónde voltea la cabeza? ¿Dónde la baja? ¿Dónde se emociona cuando habla? Ahí, cuando yo pongo atención a lo dicho, pero sobre todo a lo no dicho, puedo empezar a ir construyendo alternativas para el cambio de actitud que quiero lograr en el otro y la otra. Y aquí la otra herramienta que compartí con ustedes es este no positivo, saber decir no, porque hacer las cosas a fuerzas, a todo sale mal. Entonces, empezar legitime con un sí las necesidades del otro. Yo entiendo lo importante que es para ti esta acción, este pensamiento, esta visión de las cosas, pero no me gusta la forma en que te refieres a ella. Te propongo, generación de alternativas, que cambiemos la forma en que se está haciendo o la forma en que lo estás diciendo o la forma en que lo estamos haciendo. Entonces, fíjense, el no positivo. Empezar legitimando la legitimación, reconociendo, poniéndote en los zapatos del otro, diciendo por qué tú no estás a gusto con ello y generando alternativas. Muy bien, pues voy a hacer un alto hasta acá y voy a ir pidiéndoles que por favor hasta acá mandemos preguntas al chat y, y vayamos iniciando este diálogo.
entre nosotros. Entonces, Alex, Evda, Melissa, Guille, si vamos canalizando las preguntas y les pido otra vez su estado de la República para que vayamos iniciando este diálogo y veamos qué estados de la República están más pilas. Entonces, Alex. Claro que sí, doctora. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y de respuestas. No sin antes compartir una participación de una asistente que nos dice, queremos ser escuchado, pero no hemos aprendido a escuchar. Ahí está, claro, claro. Otra vez, ¿no? Que me oigan, pero yo no soy capaz de oír. Entonces ahí no se genera el diálogo, sino es un monólogo, ¿cierto? Para verdaderamente tener un diálogo, tengo que ser capaz de escuchar con genuina curiosidad, para decir obviamente lo que yo quiero, pero ampliar mi entendimiento de la otra parte. Eso es lo que genera el entendimiento. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con este comentario. Muchas veces entendemos que nada más, que el escuchar, que el conversar es que me escuchen, el monólogo, que me dejen hablar porque no me han dejado hablar. El diálogo es este intercambio de significados, intercambio de entendimientos de un conflicto, de una realidad, para salir mejor, con un mayor, más claro entendimiento del conflicto y de sus posibilidades de transformación, de cambio, de cómo salimos mejor de lo que estábamos. Gracias, Alex. Muchas gracias por esa pregunta. Y si pueden decirme de qué estado para saber cuáles son los más pilas que estamos ahora. Claro que sí, doctora. A continuación le voy a compartir 3 preguntas que nos hacen Sí. nuestros participantes. La primera de ellas es de Alberto García y nos dice, ¿cómo podría decir que es el concepto correcto de la paz? La siguiente es de Félix Díaz, que nos dice, doctora, ¿usted qué piensa de la frase sin guerra? ¿Cómo sabríamos lo que es la paz? Y por último, Eduardo Cortés nos dice, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentamos para lograr una verdadera cultura de paz y no violencia en México? Ahí nada más una observación. Por favor, pongan su edad. Sería muy importante, el estado y la edad, los años que tienen. Muchas gracias. Y acuérdense, el chat va a quedar, la fundación lo guarda, y entonces ahí vamos a saber qué estados están participando, ¿no? Entonces, pongan su estado de la República y la edad para saber qué tipo de preguntas. Bueno, gracias por las preguntas excelentes, más preguntas de esas, eso es lo que hace el diálogo, ¿no? El concepto de paz. Fíjense, es que esto ha sido el problema. Lo han manipulado, lo han manoseado tanto que realmente cuando decimos un chasta va a hablar de paz, me va a traer acá, paz interior y no, utopía, pero no. La paz es concreta, con acciones concretas. Educarnos para la paz o vivir en paz significa eso, entrenarme para la paz. Si yo quiero vivir en paz, me educo para la paz. Es decir, en lugar de estar viendo series de narcos o estar viendo series violentas, ¿qué tal si empiezo a ver series de documentales, si empiezo a leer sobre manejo de emociones? Es una elección personal. Acuérdense, la paz tiene 2 factores importantes. Una decisión personal, yo decido proveerme de muchos poder, capacidad de entender mejor el conflicto, estudiando resolución de conflictos, no violencia, estudiando cómo comunicarme mejor y de forma no violenta. Entonces, la paz no es un concepto ahí utópico, ahí, manoseado, que se asocia con amor y paz, ¿no? Que la tienen ahí muy alejada. No, la paz se vive. Relaciones sanas, que pueda hablar sin que me violenten, que pueda vivir sin miedo, caminar en la calle sin miedo. Como enseñé en una de las filminas, los países que viven en paz son aquellos que se han educado para la paz, que han invertido sus recursos para la paz. Si ustedes por pura casualidad se meten ahí al internet y buscan
índices globales de paz, ustedes verán qué países son los que viven con paz, es decir, que no tienen miedo de salir a la calle, que los han educado en las escuelas a manejar conflictos. Entonces, la paz no es un concepto, la paz es una forma de ser, es una forma de decidir vivir la vida. Es una forma de vida en la que me permito y me permite el contexto desarrollar mi pleno potencial como ser humano, como persona, conmigo mismo y con los demás. ¿Se puede vivir en paz sin guerra? Sí, hay muchos países. Suecia lleva 200 años sin guerra, ¿no? Hay países que consideran que han llegado a pensar en la guerra como impensable, ¿no? En el uso, por ejemplo, acá yo veo que a mi hijo Emiliano gritar, por ejemplo, mi hijo tiene 15 años, gritar para lograr lo que quiere o pegarle a alguien es simplemente impensable. Desde chiquito lo han entrenado para la paz en la escuela de forma concreta, pero además hay toda una presión social para que el gritar para lograr lo que quieras o pegarle o insultar al otro está mal visto. Entonces, tú mismo te inhibes, te prohíbes usar la violencia para lograr lo que quieres, pero además hay todo un control social para no hacerlo. Entonces, la paz es posible sin la guerra. Precisamente la guerra fue lo que llevó a los estudios de paz. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando surge entonces esta necesidad de estudiar para la paz, para no repetir lo terrible que fue la guerra. Y sí, como la última pregunta, lo único que queda para vivir en paz es educarnos para la paz. No hay otra forma. Alex. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra serie de 3 preguntas. Muy La bien. primera es de Eduardo Monteagudo, que nos dice, la meritocracia es parte del error de nuestra sociedad porque es parte de la competencia. José Arturo Flores nos dice, ¿cómo influyen las disparidades que representan los estratos socioeconómicos en la construcción de una cultura de paz? Y por último, Eduardo Plata nos dice, sonará egoísta, pero ¿qué pasa cuando te pones en el lugar del otro y entiendes su punto de vista, pero consideras que el tuyo sigue siendo mejor, por así decirlo? ¿Cómo hacerlo entender sin que suene a ataque o crear conflicto? Muy bien, no, muy bueno, excelente, bravo, muy buenas. Creo que la primera era más bien comentario, que estoy totalmente de acuerdo contigo. La tercera, déjenme ir a la tercera. Acuérdense, nunca, por más que hagamos un esfuerzo, vamos a ver igual las cosas que el otro, la otra. Nuestra intención no es cambiar su punto de vista. En todo caso, sería entender por qué lo ve así. Simplemente, ¿no? Entonces, si yo entiendo por qué lo ve así, entiendo mejor el conflicto, ¿no? Entonces, acuérdense lo que enseñé ahí en el dibujo, legitímelo. Algo está haciendo que lo vea así, su historia, su religión, algo. Entonces, no estoy ahí para cambiarlo, estoy para cambiarme. Acuérdense, otra vez el maestro, cómo trabajar no en los demás, sino en mí mismo, para entenderlo mejor, ¿no? Si entiendo mejor el conflicto, puedo vivir mejor con el conflicto. Entonces, legitímelo, por algo lo ve así. Solamente en la medida en que tú lo entiendas por qué lo ve así, entonces puedes conversar. Yo no estoy de acuerdo, pero entiendo que por tu historia tú le das ese valor tan importante a lo material. Yo no, ¿no? A mí no me ha faltado eso. Entonces, legitima. No necesitan estar de acuerdo. Acuérdense, nunca lograremos pensar igual. Ni las hermanas, ni los hermanos que han tenido misma familia, mismos padres, piensan igual. Son los peores pleitos. Entonces, no pienses en cambiarlo, piensa en cambiarte, en ampliarte. La segunda pregunta es súper interesante también. A ver, fíjense, la desigualdad, estoy totalmente de acuerdo, la desigualdad es la principal fuente de violencia. Es lo que Galton llama la violencia estructural. El que unos, muy pocos, tengan todo
y la mayoría tengan muy poco. Eso es una forma de violencia que no te dice, existe y que no se haga algo al respecto. Fíjense qué curioso. América Latina es el continente, fíjense, la región del mundo, la región del mundo más violenta, más que Afganistán, que países en guerra declarada. Mueren más jóvenes, más personas, morimos, más personas jóvenes en América Latina, más personas que en países en guerra. ¿Por qué? Porque somos también la región más desigual del mundo. Y no solamente en términos económicos. En América Latina existen los más ricos del mundo y los más pobres. Personas que viven con menos ingresos que en África. Entonces, eso es una forma de violencia que obviamente genera violencia en los jóvenes, frustración en los jóvenes y en muchas otras personas, frustración, odio, resentimientos. Entonces, si queremos vivir en paz, y por eso los invito y las invito a que vayan a los índices mundiales de paz, los países que tienen menos desigualdades, no solamente en términos económicos, sino en términos de acceso a la educación, al deporte, a todos los índices de paz, son los que viven más en paz, los que han distribuido mejor los recursos, no solamente económicos, sino oportunidades. Y no es meritocracia, porque ahí la meritocracia, estoy de acuerdo con el compañero, nada más nos hace competir y con muchas inequidades. Tiene que ver más con estas distribuciones de los recursos. Estoy totalmente de acuerdo con la pregunta 2. Alex. Muchas gracias, doctora. A continuación también tenemos otra serie de 3 preguntas que vienen de Guadalupe Cabrera, que nos dice, ¿considera que la humanidad llegará a vivir en paz, ya que siempre existirá el bien y el mal? José Ariel García nos dice, ¿el término de paz mundial es posible? Esto considerando temas complicados de abordar como la religión y costumbres diversas. Y por su parte, Diana Gallegos nos dice, ¿usted cree que las protestas violentas que se han hecho recientemente en México generan más cambios que las protestas pacifistas? Qué buenas preguntas, qué buen grupo, muchas gracias. A ver, si no pensamos que la paz es posible, no seremos menos propensos a vivir en paz. Por eso ahora estoy trabajando mucho en un libro que es Geografías de Paz, donde lo que quiero es mostrar que la paz es posible en distintos espacios. Lo que pasa es que si no hablamos de paz, de cómo lograron comunidades que vivían con mucha violencia, pero optaron por la paz, si no empezamos a decir que la paz es posible, seremos menos propensos, es decir, pensaremos en que no es posible la paz. Entonces, en lugar de bombardearnos con tanta violencia, tenemos que ahora, fíjense, eso sería revolucionario, tenemos que bombardearnos con más paz. Entonces, más ejemplos de paz, porque si no, lo que pasa es que no pensamos que la paz es posible. Veamos por qué hay países que viven en paz. ¿Qué han hecho esos países para vivir en paz? Se han educado para la paz, han distribuido mejor sus recursos para la paz. En fin, hay que entender qué es. ¿Y saben qué? Los mexicanos podemos y debemos, pero tenemos que ser conscientes y aprender de otras experiencias. Entonces, visibilizar esfuerzos para la paz. ¿La paz mundial es posible? Sí. Sí, totalmente. A ver, hemos vivido guerras espantosas, pero la humanidad lleva muchos más años y ha habido siempre negociaciones, ¿no? Ha sido realmente en los últimos 250 años que hemos visto estas atrocidades. Pero yo creo, y bueno, también ahí la Guerra Fría lo marcó. La Guerra Fría es cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron. Cuando llegamos a ser tan malvados y tan perversos que las armas nucleares estaban ya apuntándose, que si Estados Unidos o la Unión Soviética, lo que es ahora Rusia, lo decidían, en cualquier momento, ¡pum!, con las armas nucleares podían haber acabado al mundo, ¿no? Teníamos todo para acabar al mundo. Entonces, algo movió todavía su humanidad. Lo que hay que hacer es humanizarnos. Imagínense, y eso es a lo que los invito, en un mundo donde la violencia sea impensable, que simplemente ni siquiera la concibamos, la pensemos como una opción. Eso sería lo ideal, pero para eso hay que trabajar. Si no queremos la guerra, preparémonos para la paz.
Entonces, es un trabajo muy largo, pero así como aprendemos la violencia, podemos aprender la paz. Nos toca. Alex. Muchas gracias, doctora. El próximo bloque de preguntas es el último que vamos a tener para poder cerrar la presentación del día de hoy. Es de Cintia Flores, que nos dice, si un niño no convive mucho con sus padres, ¿puede adquirir una conducta violenta? Tenorio Velázquez también nos pregunta, si una persona crece en un ambiente de violencia, ¿qué probabilidad hay de que esa persona sea violenta? ¿Cómo se le puede ayudar a cambiar si esto sucede? Y por último, Nora Encinia nos pregunta, ¿cree que implementando este tipo de prácticas de educación emocional en las escuelas ayudaría a reducir la violencia? Esto considerando que puede haber violencia en casa. ¿Se lograría o no un cambio significativo? Claro, buenísimas preguntas. Fíjense, el tiempo es nuestro peor enemigo, nos quedan 8 minutos y son preguntas que necesitarían una sesión completa de diálogo. Pero nada más muy rápidamente, todas las preguntas están un poco relacionadas. Fíjense, dar educación emocional a los niños en la escuela o en la casa los provee, les da herramientas para que en el lugar donde estén, no importa, sea en la casa o sea en la escuela, ellos sepan decir, mis papás están gritando, me están haciendo bullying, pero yo estoy sabiendo manejar reconozco que me lastima, pero estoy sabiendo manejarlo. Tengo las herramientas, las habilidades para no convertirlo en un niño que vuelve a responder con violencia, entonces le vuelven a golpear y se genera un círculo de violencia mucho más fuerte. Entonces, el manejo de emociones ayudaría al niño en el espacio donde esté, sea que las aprenda en la escuela o sea que las aprenda en la casa, a que donde le generen la violencia, él tenga las destrezas, habilidades necesarias para canalizar de forma positiva las emociones. Entonces, tú le estás dando poder para accionar, para cambiar. Entonces, por supuesto, y ustedes vean, ustedes hagan la prueba, lean estos libros de educación emocional que voy a compartir al final, o me escriben y con mucho gusto los comparto, y vean, por favor, cómo ante conflictos ustedes empiezan a usar las estrategias y van a ver cómo hay una transformación, no solamente en ustedes, sino en el otro, porque el otro está esperando su reacción. Y cuando ve que no hay reacción, uy, aquí pasó algo, quizá no está siendo tan, y hasta por curiosidad, va a empezar a generarse otra relación. A ver, un niño hace lo que ve, sí. Entonces, un niño que es más propenso a vivir la violencia reproduce la violencia. Y hay una frase muy fuerte que dice, traumas que no se trabajan, traumas que se transfieren, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros de niños vivimos traumas y no los trabajamos, se los transferimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos se los transmitirán. Entonces, ¿cómo rompemos esto? Empezando a trabajarlo. Y el diálogo ayuda mucho al manejo de estos traumas. Pero los niños que viven ambientes de violencia es más propenso o es más posible que generen violencia. Reproducen lo que vimos la figura esta, ¿no? Si yo escucho en casa que la manera en que se habla en casa es gritándose, ¿no? La manera de hablar es gritarse, de resolver conflictos es saber quién grita más fuerte o quién pega más fuerte, lo reproduzco. Generalmente las personas que hoy están en prisión, hay un estudio muy importante de la doctora Isaola, es que el 70% de los que delinquen son personas que tienen algún familiar que delinquió. Son personas que viven en violencia, que viven en donde no existen estos referentes de lo que está bien, está mal, porque quizá ellos mismos no los tuvieron. Entonces, se reproduce la violencia. Entonces, lo que la justicia restaurativa, que es lo que Alex abrió mi presentación, la justicia restaurativa es un poco empezar a entender que muchos de los que generan violencia son víctimas de violencia. Ellos están reproduciendo lo que aprendieron, no solamente en la casa, sino en distintos espacios sociales, escuela, trabajo, obviamente la casa, en fin, y simplemente lo están reproduciendo. Entonces, empezar a trabajar
con el infractor, el ofensor, el que nos falló, para que que él entienda de dónde vienen sus violencias y las empiece a reconocer y a cambiar. Si no rompemos los ciclos de violencia trabajando con el que ha generado la violencia se seguirá reproduciendo. Si metemos a todos los que generan violencia en las cárceles, no se van a convertir en mejores personas. Al contrario, estaremos generando más violencia, ¿no? Porque ahí estarán perfeccionando. Entonces, tenemos que romper ciclos de violencia generando más trabajo por la paz con mecanismos como la justicia restaurativa, que es tratar de trabajar las violencias con las personas que nos han fallado.